Ellos son Jaume Brunet, Sales Director de Iberia y Latam de Denodo, y Daniel Tenreiro, Sales Engineer de Denodo. Se enfrentan a este desafío constantemente, lo veis en las empresas y eso es lo que nos vais a contar. Yo conocí a Denodo hace ya unos cuantos años y le tengo especial cariño pues porque uno de vuestros compañeros, Daniel Comino, que es uno de los responsables de marketing, pues yo trabajé con él en tiempos en los que ambos éramos muy jóvenes, y me llamó en una ocasión para hacer una entrevista con el CEO de Denodo y me explotó la cabeza, porque claro, hablar de virtualización de datos no es una cosa así que sea como muy intuitiva, ¿no? de buenas a primeras, pero cuando luego te lo explican, pues ves que realmente dices, ¿cómo no se le había ocurrido a alguien antes, ¿no? Y entonces creo que es muy interesante tener esta ponencia con nosotros, y además con demostración incluida, de manera que, pues nada, os dejamos con Daniel y con Jaume, que os van a hacer esta ponencia para explicaros un poco pues cómo tienen ellos esta visión para ayudaros a gobernar todos los datos y a utilizarlos y sacar el máximo partido. Y si tenéis cualquier pregunta, pues los tenéis a vuestra disposición. Vamos con ellos, gracias. Venga. Aquí mismo, ¿no? Por aquí. Muy bien. Okay. Vale, pues gracias por la introducción. Es cierto que la idea es una idea feliz, una idea muy atractiva, pero ya os avanzo, pequeño spoiler, que la gracia no está en la idea en sí, sino en hacerla viable, ¿vale? Es decir, en hacer que eso sea sostenible, viable, que tenga el rendimiento, que funcione de verdad, ¿vale? Que se proponga de verdad. ¿Qué hacemos en Denodo y el porqué del título? El que no haya tenido problemas gestionando datos es que no ha gestionado datos, punto, ¿vale? ¿Por qué? Por muchísima casuística. Primero porque hay un cambio constante, es una constante ebullición, y por tanto las necesidades nos asaltan. Disponer de agilidad y hacerlo rápido es algo absolutamente clave. Lo hemos titulado del data mesh al data mesh porque realmente parece que una decisión de organización que es este data mesh en definitiva es ser capaz de llevar al negocio la definición de los productos de datos y por tanto hacerlos muchísimo más realistas, más conectados con la realidad y con menos errores. Necesitamos una plataforma para poder hacerlo, ¿vale? Si no, vamos a meternos en un lío otra vez, ¿vale? En un mes de manera importante. Lo que vamos a hacer con Dani durante los próximos 20 minutos, si lo cuadramos bien de tiempos, ¿vale? Es mostraros cómo reaccionarían ante una petición, ¿vale? Una petición como estas, una necesidad en una compañía. Cuando en una compañía alguien necesita un dato, se va por él a punta de pistola o como sea. Si está, se saca. Va a costar más o menos, pero se va a sacar. Por tanto, disponemos del dato, el dato está distribuido en diferentes sitios, está en diferentes repositorios. ¿Por qué? Es que resulta que en el Data Warehouse, que lo tenemos en cierta tecnología, en Presto, en el ejemplo que os montamos ahora, no llevamos el año de nacimiento del cliente y no queremos analizar cuál es el impacto de las campañas de marketing por el año de nacimiento del cliente. Pero es que además las campañas de marketing lo tenemos en un servicio de datos en la nube que nos viene vía API, podría ser Salesforce, ¿vale? Es así. Entonces, ¿cómo mezclo esos tres datos que están en tres sitios distintos? Esto sucede aunque estén en el mismo sitio. ¿Cómo mezclo esta información? ¿Cómo soy capaz de gestionarla y de mezclarla? Y lo vamos a resolver de tres formas distintas. La primera, a pico pala, como en la mayoría de vuestras compañías, bueno, no en todas, hay algún cliente por aquí, lo hacen, que es a la manera tradicional, conectarme en origen, traerme los datos, conectarme en otro origen, traerme los datos, materializarlo en algún sitio y ponerlo, luego os lo cuento. Otra, ¿cómo lo haríamos al minuto siguiente de tener instalado Denodo? ¿Vale? De tenerlo funcionando e instalado, ¿cómo lo responderíamos? ¿Cómo resolveríamos eso? Y por último, un cierto tiempo después, habiendo implantado en nuestra organización lo que llamamos el data mesh, ¿vale? Es decir, ser capaz de alguien en negocio creando productos de datos, creando este tipo de producto de datos, ¿cómo funcionaría? ¿Vale? La parte interesante de todo esto no es el PowerPoint, es la que funcionará Dani, ¿vale? Que es la que hará funcionar Dani, que es ver el producto, vamos a hacerlo de verdad, ¿vale? Funcionando de verdad. No vamos a ver todos los pasos porque no nos da tiempo, pero lo suficiente como para que extrapoléis cuánto costaría hacer en vuestra casa, ¿vale? Yo os voy a ir poniendo aquí lo que sucede en la mayoría de compañías. Por cierto, una pregunta, ¿quiénes os consideráis de IT y quiénes os consideráis no de IT? Me da igual de qué área. ¿Quién levanta la mano? IT. ¿Alguien se considera de IT? Vale. Es difícil a veces la relación. El idioma que hablamos en un lado y el idioma que hablamos en el otro no siempre casa, ¿vale? Las cosas son complejas. Cuando alguien nos pide que le construyamos ese report, si somos de IT, o cuando alguien necesita esa información y tiene que pedirle a alguien de IT que le ayude, ahí hay una dificultad de barrera.
Con frecuencia tenemos mi señor que me hace los reports, el tío que me ayuda, el crack de los datos, ese es mi tipo de confianza. Claro, pero ese no sabe de todo. Muchas veces tiene que acabar interactuando con gente mucho más técnica que él, que algunos de los datos se los proporciona. Si son vía API ni te cuento, ¿vale? Yo os he puesto aquí hasta 18 pasos, ¿vale?, de qué se tendría que hacer. Conectarse a un sitio, conectarse al otro, conectarlo, hablar con el tipo experto de ese tipo de origen de datos porque no es fácil ponerlo, manejar todo esto, y cuando ha terminado, no me digáis que no, en muchos casos hay un desalineamiento. No era esto lo que quería, bueno, sí que lo quería, pero quiero que me lo actualices cada 20 minutos, no, es que no lo pensé para que se actualizara cada 20 minutos, es que los costes de actualizarlo cada 20 minutos es la leche. Hay un desalineamiento, y la mayoría de las veces negocio dice, vale, tiramos la toalla. Si se lo pedí cada día, me lo ha dado de esta forma cada 2 días, cualquiera le dice ahora que lo quiero cada 20 minutos, ¿vale? Con lo cual muchas veces esa falta de interconexión, de diálogo, nos dificulta las cosas. No vamos a entrar en cada uno de los pasos, probablemente lo conocéis mejor que yo. Sí que iremos a contaros cómo funcionan en muchas de vuestras compañías las cosas. Disponemos de datos en sistemas operacionales, en sistemas analíticos, y disponemos de unos movimientos de datos masivos, sobre todo en grandes corporaciones. ¿Quién tiene un único data warehouse de verdad y me puede decir que tiene toda la información allí? Que ninguno levante la mano, no le voy a creer, ¿vale? Esto sucede en todas partes. ¿Un data warehouse era posible? A mí me lo vendieron en los 90, ya tengo una edad. Yo no he visto ninguno que de verdad sea viable y posible, ¿vale? Que podamos tener en un solo repositorio toda la información. Nos acabamos encontrando con un Carajal parecido a este, más o menos complejo, con información desactualizada, con información duplicada y con unos trasiegos de un lado para el otro y una complejidad enorme, ¿vale? Lo que propone Denodo es una capa distinta, una visión distinta que sobre todo nos facilite la gobernanza. La gobernanza en estas condiciones es inviable. Decidir quién tiene que ver qué cosa y quién puede acceder a qué cosa es la parte fácil. Hacer que suceda es para morirse, porque tengo tantos sitios donde tengo que hacer que eso suceda que es inviable. ¿Qué propone Denodo? Propone una plataforma, primero y súper importante, que se adapte a lo que sea que tengáis. Sea lo que sea, si tenéis todo eso, por algún motivo será. Si tenéis 3 data warehouse, un data lake y estáis evolucionando la nube, yo no voy a cuestionar los motivos. Seguramente no es vicio, no es que queráis hacerlo mal, es que es la vida, que es dura, que es complejo y que superar esos procesos de negocio es muy complicado. Y por tanto, adaptarnos a lo que haya. Y un segundo punto igualmente importante, hacerlo de forma lógica, que no me obligue a duplicar más la información. Si para solucionar vuestro problema de duplicidad de datos soy tan listo que vengo y os digo, no, ahora cópialo otra vez todo aquí, en el mío, hombre, vamos mal, ¿vale? Esto es apagar el fuego con gasolina. Lo que propone Denodo es esto, es decir, ¿vale? Los datos estarán donde estén, por algún motivo será, no vamos a discutir esa parte, vamos a adaptarnos y vamos a resolver los problemas que provocan esa dispersión. Vamos a ser capaces de ofrecer una visión lógica a un acceso físico que no tiene por qué impactar a nuestros consumidores, ¿vale? Por tanto, vamos a tener una capa única de acceso a los mismos repositorios procesados por los mismos motores que hoy están procesando los datos. Vamos a atacar de una sola pieza. Pero igual que cuando los gobiernos ponen reglas de acceso y de intercomunicación entre países y dicen que tiene que pagar aranceles y que no es lo mismo pagar aranceles si no hay frontera que si hay una frontera como la muralla china y una sola puerta, ¿no? Pues aquí tenemos una sola puerta. Aquí todos los que consuman datos van a pasar por el mismo canuto para ir a por la información. Vamos a ver cómo eso, y ya he dicho antes que la parte importante es el cómo se hace, no se convierte en un freno en sí mismo, ni mucho menos, sino en un habilitador, en un facilitador. Aquí es donde podemos implantar ya una gobernanza seria. ¿Verdad que definir cómo tiene que verse el DNI en nuestra compañía en un solo sitio, con una sola forma, sin tener que hacerlo en todos los orígenes de datos, simplifica la gobernanza? De eso se trata, ¿vale? Exponerlo en un solo sitio. Lo que vamos a tener que hacer con Denodo es, por un lado, acceder, no sé si esto tiene un láser o no, no, creo que no, exponer en un solo punto todos los tipos de información y ser capaces de acceder a cualquier cosa. Ser capaz de darle gobernanza y control a los diferentes accesos y ser capaz de exponer en consumo a cualquier tipo de consumos, ¿vale? Tiene que ser una plataforma con vocación transversal, absolutamente transversal, ¿vale? ¿Cómo hace esto Denodo? Una explicación muy rápida y enseguida Dani nos lo enseña en el producto. Por un lado, nos conectamos a los orígenes que vosotros tengáis, los que tengáis en vuestra propia casa, desde SAP,
a Salesforce, pasando por los sistemas de Data Warehouse, bases de datos en Oracle, APIs, ¿por qué no?, o cualquier otro tipo de proveedor de información. Esta capa que yo pinto en verde aquí debajo es una representación uno a uno de lo que tengáis en vuestros datos, ¿vale? Que tenéis una tabla, una vista. Que tenéis una API que devuelve un JSON, eso mismo, la representación de cómo me lo devuelve. Pero una vez lo tengo en esta plataforma roja, que es de Nodo, puedo interoperarlo, puedo integrarlo, puedo mezclarlo. Ya hablamos un lenguaje común. ¿Cómo lo haré dentro de Nodo? Como lo haría en cualquier base de datos relacional como las que tenéis en vuestra casa. ANSI SQL, se acabó, ¿vale? Por tanto, una capacidad de introspección, ya me ahorro tener que hablar 20 idiomas aquí debajo, ¿vale? Ser capaz de interoperarlo, exponerlo para el consumo y que ese consumo sea de una forma natural, sea de la forma que ya estáis consumiendo hoy los datos. Vamos a conectar desde aquí arriba un Power BI, un Tableau, una herramienta de consumo del tipo que fuere, vía SQL, normalmente, como haríais con cualquier base de datos relacional. Quien consume los datos no tiene por qué estar impactado con lo que sucede aguas abajo. Quien consume los datos ve lo que necesita ver, en su formato y en su forma de hacerlo, lo veremos enseguida. Y tiene que acceder allí donde están los datos. Por tanto, de Nodo es el orquestador que es capaz de ir a cada punto en tiempo y forma y devolver la información. Y lo mismo si es un acceso vía API. Y por último, un catálogo de información, un catálogo de datos que nos dé visibilidad entera, ¿vale? Vamos a construirlo, vamos a hacer este tipo de acceso, ¿vale? Vamos a, lo que antes hemos detallado en 18 pasos, vamos a hacerlo en 3, ¿vale? Vamos a consumir conectándonos a la fuente, integrándolo y exponiéndolo fuera. Dani, todo tuyo, venga. ¿Por dónde empiezo? Por donde tú quieras. Vamos a conectarnos a los orígenes. Hemos detallado que esa información la tenemos en nuestro Data Warehouse en Presto, en nuestro ERP de clientes en Oracle y en una API. Vamos a un ejemplo de conexión a cada uno de ellos. Venga. Aquí lo tenemos. Venga. Vale. ¿Qué habías dicho? Venga. ¿Oracle? Oracle, por ejemplo, va. Bueno, a ver. ¿Cómo nos conectamos a un Oracle? Pues podemos hacer un new data source y nos conectamos por JDBC, ¿no? Venga, JDBC. Vale. Este es el acceso normal y natural a una base de datos relacional. No tiene más secreto que ponerle usuario, password, las características, elegir el motor, como Dani está haciendo, de la lista de todos los que tenemos soportados. Es prácticamente cualquier cosa en el mercado, ahí podéis ver unos cuantos. Y una vez detallado esto, ya podremos conectarnos a ese origen. Sin más, como lo haríais con cualquier otra herramienta, ¿vale? No tiene más dificultad. ¿Ok? Vale. Bueno, aquí terminaríamos de rellenar los datos, ¿vale? Terminaríamos de poner cada uno de los detalles. Si tienes alguna hecha ya, pues sí, aprovechamos. Sería poner el servicio, el puerto, son cada uno de los detalles de la conexión, no tiene más dificultad. Sí. Bueno, la tengo aquí ¿Okay? ya Venga. preparada. Ha sido abierto. Ahí. Ahí, venga. Vale. Una vez con los detalles rellenos, crearíamos esa capa verde que yo pintaba antes, la vista base que le llamamos, y eso es un proceso automático, eso existe, el metadato está en esa propia origen de datos, en ese Oracle. Venga, vamos a crear. ¿Cómo lo haríamos crear esa primera representación? Elegir de aquí la tabla en cuestión, la tabla de clientes, la tabla de la que fuere, las mismas que tenéis, tal cual. Si nos conectáramos ahora con Denodo a vuestro Data Warehouse, a vuestro sistema en Data Warehouse, veríamos esto. Puedes elegir una al azar y hacemos cómo funcionaría. ¿Vale? Pero apuntar aquí es complicado. Call center, vale. las seleccionas, podrías seleccionar una o 1500 y estará pues unos segundos o un rato generando. Se acabó. ¿Vale? Pero esa primera capa verde es automática. ¿Vale? Es directa. No hay que hacer ningún invento. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. De hecho, ya podemos consultar datos de este Oracle. Hacemos una prueba. Bien, en lugar de conectarnos con una herramienta técnicamente compleja, es una herramienta relativamente fácil de funcionar y más en manos de alguien tecnólogo, luego le daremos una segunda vuelta de tuerca, lo veréis, y ahí tenemos los datos. Lo mismo haríamos con las otras dos tablas que vienen de un sistema Presto de nuestro Data Warehouse. Bien, vamos a hacer un poco más complejo. ¿Cómo nos conectamos? Vale, el Presto estaría aquí, es exactamente igual, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. ¿Cómo lo haríamos para consumir la API? Venga, tenemos un ejemplo de una API que nos han pasado. ¿Okay? Sí. Este es el servicio de marketing que tenemos en la nube y los datos de las campañas de marketing vienen de una API. Esto ya es más complicado. En la mayoría de compañías ya cualquiera no accede a datos en una API, ya cualquiera no sabe interactuar. Yo con un Power BI me atrevo a meterme en una base de datos.
meterme con una API, eso ya no, eso ya está fuera de mi alcance, ¿vale? Muchas veces incluso hasta entender exactamente qué es lo que me trae y cómo me lo trae, ¿no? Hasta el formato de vuelta es jerárquico, ¿vale? Viene anidado, ya no es una información tabular, ¿ok? Dani tiene la API aquí, podemos verla. Sí. ¿Y cómo haríamos? ¿Vale? Este es el contenido de lo que viene en la API, ¿vale? Visto en un navegador, es un sistema anidado, viene con una primera array que se llama elements y por cada valor un impacto anidado, un escalón más. Bien. ¿Cómo nos conectamos a eso, Dani, desde Denodo? Bueno, como este viene en formato JSON, ¿vale? Creamos un data source de tipo JSON y le decimos que vamos a acceder por HTTP. Y ya está. ¿Vale? Y entonces en la configuración sencillamente le estoy diciendo que llame a esa misma URL que acabo de abrir y que haga un método GET. ¿Vale? Podríamos hacer cualquier método HTTP, ¿vale? Y tiene una autenticación básica que bueno, le ponemos usuario y password. ¿Vale? Entonces, si yo hago el test connection, vale. La conexión funciona, ya podemos crear esa capa básica, esa capa verde que yo pintaba para la API. ¿Ok? Bien. Vamos a darle. Sí, pasa que está difícil. Ahí. Vale. Esto de trabajar en una pantalla y mirar otra se complica, ¿eh? Vale. Vamos a darle al Create Base View. Claro, en este caso no estamos haciendo la introspección, sino que está infiriendo la estructura del JSON a la hora de crear la vista base. ¿Vale? Por tanto, Denodo es capaz de mantener este sistema anidado, ¿vale? Es decir, este sistema jerárquico de interpretar el JSON y ya le ha pedido los datos a la API, los ha devuelto y ya tenemos ese acceso, con lo cual, ¿qué nos trae? Exactamente la misma información anidada que antes nos traían en forma tabular. Aquí necesitaremos aplanarla, ¿vale? Necesitaremos devolverla porque hasta que no accedemos a esa parte no tenemos los datos. Ese es un proceso automático en Denodo, ¿vale? Y ahora ya nos permitiría juntar los datos. Esta información tabular de una API con la otra que hemos traído del Oracle ya pueden hablar un idioma común. Mira, lo que está haciendo Dani ahora es aplanar eso que nos venía anidado. Esto es una operación compleja para un técnico, que se hace normalmente vía código y que no es evidente ni simple de hacer y que no tenemos recursos baratos para hacer eso, ¿vale? Suelen ser gente formada, gente preparada, de un cierto nivel, que utilizan herramientas de una complejidad. Aquí Dani lo ha hecho con mucha rapidez, aunque es un técnico muy bueno, ¿vale? Lo ha hecho con rapidez y directamente sin tener una alta complejidad. Por tanto, ya disponemos de información tabular de la API, información tabular de Oracle, información tabular de Presto. Ya lo tenemos todo en el mismo sistema. Pues vamos a unirlo. ¿Cómo lo uniríamos? Como cualquier otra base de datos, haciendo joins. Ya está. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos eso, Dani? Vale, pues crearíamos una nueva vista de tipo join, ¿vale? Tenemos aquí las distintas operaciones que podríamos realizar. En este caso es un join, ¿vale? Entonces la vista final que vamos a construir utiliza pues las tablas, las vistas que acabamos de crear, que ya las tengo aquí preparadas, ¿vale? Entonces esa vista final habíamos visto que era una join entre store sales, customer, fecha y las campañas. Correcto. ¿No? Bueno, pues arrastro store sales, que es como la tabla de hechos. Ahora ya no aparecen tablas o datos de diferentes bases de datos, ya aparece todo el mismo sitio. De hecho, es del mismo sitio porque está en Denodo. Aunque en realidad en Denodo no está ningún dato, ¿vale? No, en Denodo no se guardan datos, ¿vale? Entonces, bueno, he arrastrado aquí store sales y como tenemos definidas pues cómo están asociadas estas entidades entre sí ya, pues el propio Denodo ya nos está sugiriendo con quién se puede hacer una join, ¿vale? Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, la vista de campañas, pues ya me establece la condición de join automáticamente, que la puedo cambiar. Sí. Esto es importante porque uno es una API, otro es una tabla de una base de datos, pero además Dani se ha tomado la molestia y el tiempo de decirle cómo se relacionan entre ellas, cuál es el campo de join. Claro, para él no es un problema porque sabe perfectamente cómo va, pero para un usuario poco formado veréis que luego a tener metida esta forma de unirlo le ayuda al usuario, ¿vale? Y veremos enseguida cómo. Recordad este concepto, si no Dani podría hacerlo manualmente, ¿vale? Tirar las rayas manualmente, es drag and drop directamente para conectar un join entre dos tablas que son en realidad de dos orígenes distintos, ¿vale? Así es como lo construiríamos. ¿Qué más? Yo lo que quiero es el sumarizado por país de nacimiento, por año y mes, y el sumarizado de campañas de marketing. ¿Vale? Pues me va a hacer un group by. Sí, haríamos un group by. A ver. Bueno, aquí
Aquí arrastraríamos los campos, coge la construida, eso, así sí. ganamos tiempo. Iríamos poniendo los campos que queremos aquí. Los campos que fueran, ¿vale? Y luego en la salida querías una suma, ¿no? Un campo sumarizado, agregado. Exacto. Una agregación. O sea, hacemos un campo agregado, pues que sea la suma del campo que sea, ¿vale? Así es como se construiría todo, ¿vale? Y le decimos total, yo qué sé. Prueba la... Llego al OK. Vale, bueno, ahora la tengo bien construida aquí, ¿vale? Con el group by correcto. Sí, que no se olvide nada ni... Si lo consigo abrir. El cursor... Es que apuntar al más Ahora. Ahí. ¿Vale? Esta es exactamente la misma, si la repasamos, ¿vale? Está construida de la misma forma, con los mismos orígenes de datos, ¿vale? Sí, tiene el group by por el mismo group by. país de nacimiento, OK. el promoname, mes y año. Y tiene como campo agregado la suma... Sumatorio de total. Del net pay del store sales. OK. ¿Vale? Probamos qué datos nos salen, ¿vale? Ahora, alguien que utilizara, por ejemplo, Power BI o Tableau, podría conectarse a Denodo y se le ofrecería una tabla que se llama Campaña Evolution per Country, que tiene esos 4 o 5 campos y que devuelve estos datos. Y no sabría la complejidad que hay por debajo ni falta que le hace. ¿Vale? De hecho, la complejidad que hay por debajo... Es esta. O sea, en tiempo de ejecución, Denodo es capaz de ir a tirar de una API, hacer una consulta que ha agrupado a un Presto, hacer una consulta que ha agrupado a un Oracle y combinar los datos en tiempo y forma. Es más, a preparar la sintaxis SQL de interrogación a cada uno de estos puntos para minimizar el trasiego de datos, a precalcular en origen al máximo para lo que os decía, para que no sea solo una idea feliz de proponer una forma de verlo unificado, sino que eso sea sostenible. Cuando aquí metemos miles de millones de registros, la cosa se complica, ¿vale? Para que en esos momentos esto sea sostenible y funcione perfectamente bien en un entorno bancario, en un entorno de alta demanda, en la NASA o donde sea, ¿vale? En entornos potentes que están hoy en día utilizando. De hecho, entre otras cosas, teníamos 3 joins y aquí solo hay 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno de ellos lo ha delegado directamente a la fuente porque 2 de las entidades que estábamos uniendo pertenecen a al mismo origen de datos. OK. Pasamos a la otra parte. Por tanto, si ahora lo consumiéramos dentro de Power BI, ¿lo tienes? ¿O alguna herramienta de consulta? Pues, joder, lo hice en Tableau. Venga, o Tableau. Vale. Tableau es una herramienta, entiendo que la mayoría conocéis, una herramienta de consumo. ¿Qué tiene Tableau? Que Tableau se conecta a Denodo, Tableau piensa que Denodo es una base de datos, se conecta, tira de una tabla y esa tabla le devuelve estos mismos campos. Y del resto ni se ocupa. Hay una parte importante en todo esto, ¿vale? Y es que, si volvemos a la PPT, sí. Hay una parte muy importante. No es solo que me haya ahorrado N idiomas aquí debajo, N lenguajes aquí debajo, que también. Es que las decisiones que yo tome aquí debajo, los cambios que yo haga aquí debajo, las migraciones que yo afronte aquí debajo, no van a tocarle a este. El señor va a seguir tirando de la vista que acaba de hacer Dani o de sus equivalentes aquí arriba. Y por tanto puedo estar migrando a medio camino entre el cloud y el on-premise sin que nadie sepa que lo estoy haciendo. Sí. Hombre, no hace falta que migre tabla a tabla, ¿vale? Pero probablemente no tiene nada que ver poder pasar los históricos a un sistema distinto sin encomendarme a nadie, ni cambiarle los reports ya hechos, y volver a la vida a mi data warehouse que está hasta las trancas y que tengo 20 años allí porque una vez al mes se utilizan ciertos datos de hace 20 años. Igual me podría permitir el lujo de sacarlo a otro sitio más lento, más barato y ser más sostenible y tener un motor potente para mi información potente y un motor menos potente para mi información menos utilizada, ¿vale? Por tanto, esto es lo que ha sucedido cuando Dani ha construido la consulta. Vamos a darle una vuelta de tuerca más, ¿vale? Vamos a ver cómo cuando tenemos implantado este entorno y cuando somos capaces de llevar a un data mesh. Ese data mesh, ¿qué nos aporta? Primero, el dato como producto. El dato como producto quiere decir que definimos ese concepto y que por tanto ese concepto tiene que estar muy bien alineado con negocio. Que alguien de negocio tiene que bendecirnos, que eso se llama así porque es su concepto. Técnicamente vamos a implementarlo de la forma que consideremos mejor y debemos tener esa libertad para hacerlo, ¿vale? Tiene que ser una plataforma de autoservicio y tenemos que tolerar que ciertas unidades de negocio, partes de la compañía, trabajen en sus propios entornos de sus propias maneras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No podemos vencerlo. Es más, en algunas de vuestras compañías, si algunas son grandes,
me atrevo a deciros que os han montado un database y todavía no nos hemos enterado. O nadie se ha independizado un pelín y ha hecho sus cositas y se ha llevado sus datos a un repositorio que tiene el pequeñín. Seguro. En muchos sitios está sucediendo, ¿vale? Por tanto, adaptarnos a todo esto y ser capaz de que sea el propio negocio quien lo defina en tiempo y forma, pero bajo unas reglas comunes, que lo podamos tener controlado, que lo podamos tener vigilado, que le podamos imponer y forzar una gobernanza, que acepte nuestros canons de interconexión entre departamentos y que eso no le cohiba ni le rompa lo que tiene hecho departamentalmente, ¿vale? No vamos a entrar en mucho más detalle porque no nos queda mucho tiempo, ¿vale? Pero sí que lo que quiero dejaros claro es que la seguridad a nivel global tiene que ser combinable con la seguridad a nivel departamental y que la doble visión sin duplicar los datos lo da una capa lógica como de nuevo, ¿vale? Esa gobernanza, ese control y ese ser capaz de tener dos visiones distintas que muchas veces no encajan, que es la corporativa y la departamental, sin duplicar los datos solo lo vamos a poder tener con una capa lógica. Y esa capa lógica tiene ventajas de dispersión del dato y de situarlo en múltiples sitios. ¿Cuál sería nuestro punto final dentro de una implantación de Denodo tiempo después con la organización bien montada? Pues que ante la misma petición, pasamos a tu Data Catalog. Me toca. ¿Vale? Esto es el Data Catalog. Es lo que es el catálogo de productos de datos que tenemos en la compañía. No importa en qué bases de datos estén, no importa en qué orígenes de datos estén, importa simplemente que tienen una denominación, que tienen una explicación, que están correlacionados y que podemos encontrarlos todos en un solo sitio. Lo de un Data Warehouse es posible, si es lógico, sí. ¿Vale? Por tanto, ante la misma petición, el señor se iría a Store Sales, las ventas, ¿no? Él no sabe si el país de nacimiento está en el ERP o está en una API, ni falta que le hace. Es alguien que entiende de lo suyo, que entiende su concepto, que ve una descripción... Demuéstranos el esquema primero, por favor. Que ve descripciones que le son comunes, que le son fáciles de entender, ¿vale? Que los nombres, aquí los hemos dejado tal cual estaban, pero es que los nombres pueden ser cualquier cosa, ¿vale? No tiene por qué ser el nombre de la base de datos, en absoluto. Vamos a soportar espacios, ese tipo de cosas. Bien. Y que puede hacer una consulta, incluso ver con quién está relacionado. Ya sabe que las ventas están relacionados con la fecha, con las campañas de marketing, y esa relación está hecha. Es ese punto que yo os decía antes, ¿vale? Que ya estaba construido. Por tanto, si se va a hacer la query, si se va a hacer la consulta, vamos a decir, bien, ¿qué queríamos aquí? Era las fechas, ¿no? Mes y año. Pues se abre fechas, ya lo tiene relacionado, él no sabe que esto no es una sola tabla, ni falta que le hace, ¿vale? Él lo que va es a elegir el mes, el año, del sitio que toca y a arrastrarlos a su resultado. ¿Qué más? El país, ese país está en clientes, el país de nacimiento del cliente, ¿vale? Pillamos el país. Sí. Te he puesto dificultad extra aquí con la doble pantalla, ¿eh? No, es el birth country, venga. Y queremos un sumarizado del total de las ventas, por eso hemos accedido a las ventas, ¿vale? Pero espera, que aún faltan cosas, también la campaña de marketing. Ah, las campañas de marketing, ¿verdad? Claro. Cierto. El promo name, que tiene que estar por aquí. Ya lo has pasado, aquí. creo. Ah, míralo, ahí lo tienes. Vale, promo name también. Y era el net paid, ¿no? El net paid, sí. Vale, que está por aquí también. Aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Y de esto hay que sumarlo. Hay que sumarlo. Pero un técnico sabe que es un group by. Un no técnico no lo sabe, solo sabe que quiere sumarlo, pues que lo sume. Y que alguien se ocupe, ¿vale? Aquí es donde entra la abstracción en poder, ¿vale? Esa capacidad de abstracción que le damos al usuario final. A ver, este concepto lo inventaron las herramientas de BI hace años, no estamos inventando nada nuevo. Se trata de llevar al extremo y a una plataforma corporativa que aporte gobernanza y control y que siga dejando los datos donde están, que por algún motivo están dispersos en múltiples sitios, ¿vale? Esa misma consulta... Perdón, que me cambié sin querer. Está ahí pensando. Vale. Esa misma consulta la ha ejecutado Dani y le puede poner un lacito que por detrás habrá generado exactamente lo mismo que antes Dani hizo a pico pala, accediendo a las fuentes y conectándolo. El resultado es el mismo y esto puede exportarlo y convertirlo en un producto de datos él solo. Ese producto de datos se lo puede dar a sus compañeros, puede compartirlo y cuando lo compartan se aplicará la seguridad, se aplicará el control, la gobernanza o el enmascaramiento que ya hemos decidido. Una sola regla de seguridad para todo esto. Puede guardarlo
y llevárselo, ¿vale? Poner nomenclatura y exportarlo, ¿ok? Por tanto, 3 formas de hacer las cosas. La tradicional, igual no es muy rentable o no es muy sostenible, la que podemos hacer acelerando con Denodo y con una implantación de Denodo en una organización ya descentralizada. El grado de descentralización que apliquéis en vuestras organizaciones es el que tengáis, no lo forcéis por este tipo de herramientas. Estas herramientas lo que van a hacer es adaptarse a lo que tengáis, conectarse a los objetos que tengáis, conectarse a los sistemas que tengáis y permitiros poner reglas dentro de la organización para que eso sea sostenible y viable, ¿vale? O sea que hasta aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Las que quieras. Dime. ¿Habéis pensado en servicios de migración de datos, de base de datos, popular, base de datos? Correcto. Esa es parte de los casos de uso. Denodo es una compañía que nació en España, ¿vale? No lo he contado al principio, pero que tiene los headquarters en Palo Alto, California, desde 2007, ¿vale? El crecimiento, por tanto, comercial fue muy grande en Estados Unidos y pilló la oleada entre 2008-2010 hasta 2015 de inmigración al cloud en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, muchos de nuestros casos de uso y de los clientes con los que contactamos inicialmente nos querían, en su momento, solo para la migración. Vale, tengo esto on-premise, ahora me lo pones en el cloud y quiero que tú me hagas de pantalla para yo poder ir cambiando por debajo de ti sin romper lo que tengo por arriba. Eso lo hacemos y lo hacemos bien, solo que lo que les hemos permitido ahora, aprovechando esa funcionalidad, es que puedan diseñar un sistema multi-cloud o un sistema híbrido en el cloud con múltiples repositorios por debajo, mucho más sostenibles y que tengan la gobernanza descansando en Denodo, en la capa de Denodo que hemos visto. Por tanto, para nosotros hacer un cambio de base de datos, de hecho lo podría... ¿Quieres hacerlo, Dani? Lo estoy haciendo ya. Mira. El Store Sales estaba apuntando a Presto, ¿vale? Y yo estoy migrando a Oracle. Esa tabla es de Presto. Ahora Dani tiene una copia igual de esa tabla en un Oracle y va a hacer el cambio. hacer migración de bases de datos. Sí. Mira. Ahora, va a hacer ahora el voy cambio a hacer ahora. que la misma... O sea, Ahora la lista está completa por Oracle, ya está. tenga que apuntar a Oracle. Sí. Entonces... ¿Qué perfiles son los que normalmente son vuestros usuarios? ¿El científico de datos? ¿El DBA? ¿Quién...? Mira, Denodo es el terreno de batalla, entre comillas, entre consumo por negocio y tecnología por aprovisionamiento. Hay compañías donde la línea de flotación es Denodo, por debajo la parte técnica IT aprovisiona los datos canónicos corporativos y por encima, departamentalmente, la gente construye sus productos de datos. Y ahí dirimen hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. Tú dame los datos de base de la compañía, yo no quiero saber si los tienes en SAP, si los tienes en Salesforce, si están en un data warehouse, si vas a mirar a la nube, es que me da igual. Yo quiero decirte cómo tienen que ser en negocio y saber cómo quiero consumirlos. Y Denodo está entre medias, por tanto... O sea que es más la gente de datos, ¿no? Solemos estar pegados a las CDOs, a la gente de datos, con mucho contacto por la parte de abajo con la gente de IT, pero sobre todo por arriba con la gente de negocio, que son los que se benefician de conectarse a un solo repositorio. Pues yo creo que interesantísima esta conversación, Muchas esta gracias. ponencia entre los dos, además muy buena demo, que ha salido todo perfecto. Ha funcionado todo. Siempre. Así que muchísimas gracias, Jaume, muchísimas gracias, Daniel. Un aplauso para ellos, por Muy favor. bien, muchas gracias.